vez hubo un incendio donde se confundía todo, era una casa habitación con 2 niños en su interior. Abrir esta puerta en nuestro cuerpo de esas memorias. Me tocó ver hasta compañeros muy queridos que se quedaron en el camino. Eso también, aunque no te pase a ti, te traumatiza. En el camino todo se deja. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es Pensamiento Vivo Podcast y este es un episodio más donde le damos voz al conocimiento y este tema te va a interesar mucho, así que quédate hasta el final porque tenemos a 2 grandes invitados. Garima, ¿cómo estás? Avinash, bienvenidos. Buenos días, bien, gracias. Buenos días, gracias. Estamos grabando de la mañana, por eso decimos buenos días, no importa qué hora nos estés viendo, ¿verdad? A ver, Garima, platícanos un poquito quién es Garima y tu trayectoria para que la gente vaya entrando un poquito en contexto de lo que vamos a hablar. Ok, muy bien. Pues yo originalmente estudié ingeniería bioquímica, pero por diferentes crisis personales empecé a tomar terapia y me apasionó este mundo interior y tomé una especialidad en psicoterapia gestal, manejo de grupos, y de ahí conocí a un maestro espiritual que es Osho y empecé a formarme como terapeuta Osho y apasionada por el crecimiento personal y espiritual. He ido tomando diferentes formaciones en psicoterapia corporal, orientada en trauma, sanación de la infancia, duelo, psicología de la alimentación y, y bueno, pues apasionada de compartir esto con quien esté necesitando espacios para poder ser. Bien, me gusta. Avinash, preséntate. A ver, platícanos un poquito de ti. Muy bien. Bueno, como Avinash, pues trabajé 30 años como bombero en el cuerpo de bomberos, valga la redundancia, y obviamente desde los primeros inicios pude ver cómo necesitamos ser fuertes para ayudar a otros, pero también cómo en nosotros existía la debilidad, porque al final de cuentas, pues llorábamos, nos poníamos tristes, nos pegaba cada servicio y yo podía ver en mí y en mis compañeros cómo necesitábamos descargar todas esas emociones que en ese tiempo, pues el gabinete psicológico no podría sumar muchas cosas. Entonces, ahí fue cuando conocí algunas herramientas, entre estas, pues también en el curso de Osho, aprendí unas dinámicas que me ayudaron mucho en su momento y posteriormente a lo que viene siendo el estrés postraumático, que es el que más se nos grababa y se nos impregnaba a nosotros en el cuerpo. Y ahí fue donde me metí para poder ayudar a mis compañeros y hermanos de todo esto, policías, militares, médicos y demás, cómo descargar esto que nos sucede. Entonces, mediante unos pasos, pues fui adentrándome y se pudo llevar a cabo y obviamente me ha llevado a otras técnicas también, donde realmente se puede tocar esa puerta que nos lleva a otra parte donde estar más en calma y podernos quitar tantas traumas en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo. Muy bien, fíjate qué bien. Nunca había platicado con un bombero. Pero creo que es una de las vocaciones eh, que no es tan fácil realmente tomar la decisión de dedicarse a eso. O sea, tiene que haber mucha vocación, ¿no? Como la parte de la enfermería, que ahí pues no hay de otra, no es así como que algo que, pues como que se me ocurrió que por mientras quiero serlo, ¿no? O sea, creo que sí hay un llamado en ese tipo de vocaciones de servicio. Bien, vamos a hablar un poco sobre el arte de soltar, ¿no? ¿Por dónde empezamos? ¿Qué es lo que de alguna manera el ser humano debería de aprender a soltar? Bueno, primero quiero explicar un poquito, ¿no? Como la historia de por qué Avinash y yo estamos haciendo esto juntos, ¿no? Claro. Porque
yo en el consultorio veo todo el tiempo lo mismo que Avinash vivió con sus compañeros, ¿no? Que es el estrés postraumático. Sí. Cómo nuestra historia, ¿no? Se queda en nuestro cuerpo y en nuestra mente, y a pesar de todos nuestros esfuerzos de estar tranquilos y vivir plenos y en calma, no lo logramos. Entonces, por eso es el arte de soltar dos, porque ya hicimos el uno, ¿no? Entonces, decidimos combinar diferentes técnicas que conocemos los dos, que funcionan, que son muy potentes, y crear una mañana de sábado para que las personas tengan un espacio seguro para poder soltar lo que normalmente estamos tratando de esconder o reprimir, ¿no? Entonces, es una mañana donde vamos a poder trabajar en conectar con emociones, recuerdos, pensamientos que están ahí limitando nuestra vida, nuestras relaciones, y poder descargarlos para poder recuperar este estado de tranquilidad, de apertura, de conexión, ¿no? Y tener a la mano todos nuestros recursos para enfrentar la vida, ¿no? Que nos pide que estemos al 100. Básicamente eso sería como yo lo podría explicar. ¿Quieres agregar algo, Avinash? Pues sí, o sea, en sí el arte de soltar es soltar todo eso que nos tiene atados, pensamientos, ideas, sentimientos, creencias, todo ese manojo de cosas que nos vienen obviamente desde la infancia, la juventud, y que a veces no sabemos qué hacer con todo eso. Entonces, el arte de soltar es a través de movimientos espontáneos, donde la persona puede conectar con esos sentimientos y solo a ella se le puede dar esa parte de poder sentirse que puede aliviar, obviamente en muchos momentos, porque hay diferentes dinámicas y más en alguna de ellas puede sentir que conecta con esto, que realmente todo eso que tiene pues no le sirve a ella o a él para estar bien, y se trata de llevarlos por un camino donde realmente puedan estar en paz. Y es desde ahí donde ellos pueden poder reafirmar o entender ciertas cosas que los traían perturbados. ¿Qué tanto una persona deja de ser funcional en su vida diaria o en sus relaciones con el trabajo, consigo mismo o con su pareja cuando no se permite este tipo de procesos, ¿no? Cuando no se permite, vamos a decir, volver a abrir la herida, porque muchas de las cosas las traemos arrastrando, como bien mencionan, desde chicos, ¿no? Y traemos ese patrón o ese trauma y lo tenemos ahí latente, enterrado, pero no es tan fácil de repente abrirlo, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué tanto en su experiencia ven con la gente que llega, con las experiencias que ya han tenido, tanto de forma individual como en grupo, que la gente realmente no está equilibrada y tiene miedo de volver a abrir esto, ¿no? Por eso es importante crear un espacio seguro y contenido donde yo pueda ir volviendo a sentir sin revivir y sin retraumatizarme, porque nosotros nos protegemos del dolor, ¿no? Cuando éramos niños o adolescentes o cuando tenemos experiencias que nos rebasan en la vida, porque es demasiado y eso está bien, ¿no? Es una protección. Y lo importante, como tú decías, es poder soltarlo, pero de forma que integre en mi vida, que sume en mis relaciones, en mi trabajo, en mi salud física, emocional, mental, sin que me retraumatice, ¿no? Entonces, lo vamos haciendo nosotros de una forma muy cuidadosa para que pueda haber un soltar o una descarga de una manera regulada, que es como nosotros le llamamos, ¿no? Una forma consciente que te permita soltar eso del pasado
pero estando en el presente y que sume a tu vida actual. No sé si me expliqué. Sí, podemos dar un ejemplo de alguna dinámica, porque ahorita me llama la atención esto de sin retraumatizar o sin revivir, ¿no? Y me viene a la mente muy la clásica del psicoanálisis que a lo mejor busca algo, lo contrario, ¿no? O sea, ir y abrir y platícamelo y dímelo y es como volver a vivir el dolor. Entonces, en este caso, ¿qué ejemplo le podemos dar a la gente para que entienda cuál es uno de estos procesos o dinámicas? A ver, tú dices. Bueno, uno es de que obviamente los pensamientos pesan y las personas que por lo regular llegan al consultorio o a los mismos talleres del arte de soltar, pues traen una estructura, porque traen una historia personal. Y la intención de todo esto es que en una dinámica sencilla de conectarse con un sonido y que los lleve a un ritmo y que llegue un momento en que no invitemos a la mente, que sea el cuerpo el que empiece a soltarse solo, a vibrar, que llegue el momento en que se puedan despegar de una manera, hablándolo así paradójicamente, que se despeguen los músculos de los huesos, porque es ahí donde están muchas memorias en el cuerpo. En la cabeza tenemos los recuerdos, pero si esta persona conecta con esto y no invitamos a la mente, obviamente puede tener mejores resultados para llegar a un tipo de sensación, emoción y vibración donde puede soltarse. Obviamente, si tenemos una mente quieta, podemos saber que todo está quieto y entonces podemos entender que las cosas nos pasan, pero realmente pasan, no es que nos pasen, nada más que nosotros nos lo atribuimos exactamente por esa historia personal y esa estructura que tenemos como humanos, porque pues así crecimos en ese ambiente, ¿no? Pero que sepan que hay otra manera de quitarse un poquito todo eso. Oye, Avinash, ¿tienes algún caso que nos puedas compartir que te haya tocado vivir con este tipo de oficios? Porque son oficios que de repente sí se ven con intervenciones pues fuertes, ¿no? Entonces no sé si recuerdes algún caso por ahí que hayas trabajado. Bueno, sí, ese me quedó a mí muy marcado porque para mí fue como un parteaguas. Ujú. Obviamente en mi trabajo de 30 años me tocó ver hasta compañeros muy queridos que se quedaron en el camino y ya estoy jubilado, entonces para salir de esa dependencia nomás se sale de tres formas. Una es pues en ataúd, muerto. La otra es lesionado, lisiado, enfermo. Y una tercera es salir caminando. Entonces ahí me tocó la tercera y por eso me sentí muy agradecido. Sí. Pero una vez hubo un incendio donde se confundía todo, era una casa habitación con dos niños en su interior, la calle se terminaba a media cuadra y cambiaba de nombre, los números no estaban bien establecidos, tardó mucho el servicio de emergencia en llegar, entonces para cuando todavía nosotros llegamos con las unidades, la puerta parece que le habían puesto soldadura, dos cadenas y candados y los niños en su interior. Cuando llegamos todavía los escuchábamos a los niños gritar, entonces era una desesperación porque aún con las herramientas no podíamos tumbar la puerta. Tuvimos que hacer un boquete por la azotea, hacer un agujero, meternos, pero a mí me tocó meterme y ya cuando entré al patio los niños estaban carbonizados. Y esas cosas se quedan impregnadas en el cuerpo, entonces yo duré meses, los olía, los soñaba, empezaba yo a tener rigidez en el cuello, me dolían los hombros, sentía los pies pesados. Ujú. Realmente no sentía ni que respirara. Yo ya no quería ir a trabajar. O sea, una vez, o sea, me sentía fracasado y no sé ni lo que hacía. Entonces, caí en una laguna así Ujú. y todos los que participamos en eso nos sentíamos muy parecidos. Pero porque llegaban momentos en que tocábamos el tema y se nos nublaban los ojos. Ujú.
y no queríamos ni tocarlo y yo empecé a ver que me temblaban más las manos. Ujú, Entonces, por eso, cuando empecé a conocer, pues digamos, esas técnicas estructuradas del estrés postraumático, empecé a segregar y a temblar y a descargar, y de alguna manera me fue quitando de esa escena de la cabeza. Digo, sigo recordándola perfectamente, ujú, pero ya no está el sentimiento, ujú, ya puedo verlo desde otro lado. sí, Y trabajarlo con mis compañeros, porque lo hicimos después, nos reuníamos, ujú, lo trabajábamos, los gritábamos, lo llorábamos y lo temblábamos, y obviamente tuvimos una mejor respuesta porque volvimos a tener servicios, ujú, no de ese índole, pero más graves o menos, ujú, pero ya nos sentíamos mucho mejor y sabíamos que no dependía de nosotros a veces, sino también las condiciones, el clima y muchas otras cosas más, pues nos dejamos de echarnos la culpa de muchas situaciones de ese tipo. ujú. ¿Qué tanto han experimentado que la misma gente que va a estas sesiones grupales tiene que estar ahí? Es decir, con esta conciencia de ser uno o conciencia global, de que de alguna manera todos estamos conectados, ¿qué experiencia han tenido ambos al manejar grupos y entender que esas personas en sí mismas se sanan entre ellas? No sé si alcanzo a explicarme. Sí, perfecto. Y es lo que yo te decía, que cuando creamos un espacio seguro en comunidad, sucede la sanación. Porque cuando estamos conectados, porque fíjate, algo que pasa mucho es que nosotros vamos teniendo nuestras experiencias que van generando creencias, conclusiones, tensiones en el cuerpo, formas de vernos, de ver a los demás, y creemos que somos los únicos. O sea, soy el único que tengo miedo, soy el único que estoy ansioso, soy el único o la única que siento vergüenza, que me siento inseguro, que no puedo poner límites, que luego prefiero aislarme, o que no me puedo relacionar con las personas, o que no puedo dormir, o que no tengo una vida sexual plena. No, creemos que somos los únicos. Entonces, cuando trabajas en un grupo, y puede ser vulnerable, espontáneo, natural, auténtico, sucede la sanación porque dices, no soy el único, no estoy solo, esto que yo estoy sintiendo está bien, no tengo de qué avergonzarme y hay maneras de que yo pueda estar mejor, ¿no? Eh, Avinash, ¿cuánto tiempo, según tu experiencia, tiene que durar una intervención de este tipo? Es decir, ¿se requiere después del trabajo en grupo un seguimiento para ciertos casos? Pues ahí depende mucho de la persona también y de la historia que tenga. Hay casos que son sencillos porque las personas tienen muy buena capacidad de digerir y entender, y obviamente eso lo mandan al cuerpo también, y a veces 4 sesiones, 5, Ujú, la persona mejora mucho y entiende y lo descarga. ujú, Pero se intenta que en el trabajo de grupo pueda aprovecharse, ujú, porque hay un efecto espejo entre todos, lo que decía Garima, ujú, que el hecho de ver a alguien más espontáneo y gritando, yo me conecto también y lo hago. ujú, Yo en mi caso, cuando los veo a veces como niños, nos vemos todos como niños, y algunos solamente han envejecido, pero siguen siendo niños asustados, ujú, que no pueden expresar muchas cosas. Entonces, cuando uno saca a ese niño y se expresa y deja al licenciado de lado y al ingeniero y se vuelve nuevamente asombrar y jugar y se toma menos en serio las cosas, es cuando puede sentir realmente esa parte agradable en uno. ujú, Entonces, después de eso es necesario, obviamente, que lleve un seguimiento, porque pues van a quedar todavía muchos residuos, ujú. y tiene que de alguna manera brincar su historia personal y ver su estructura, y pues ahí sí ya depende de su historia, pero pues yo he tenido personas que he trabajado hasta un año con ellos. ¿Por qué? Porque nos volvemos hasta muy buenos amigos después.
después ya no se nos olvidó todo y son personas que se integran a la sociedad ya sin ningún juicio. Pero sí, a veces es muy tardado y a veces es menos. Más rápido. El chiste es empezar, yo creo, ¿no? Atrevernos Sí. a abrirnos a los demás. ¿Qué piensan de la culpa? ¿Qué papel o qué rol juega la culpa en el ser? Mira, para mí, en mi experiencia, hay una culpa que es sana, ¿no? Cuando me permite reconocer que me equivoqué y enmendar, ¿no? Porque todos somos humanos y nos equivocamos y lastimamos a los demás, ¿no? Entonces creo que hay una culpa sana, pero hay una culpa más neurótica o más tóxica que me deja mi mente pensando en si yo hubiera hecho esto, no hubiera pasado lo que pasó. ¿No? Creemos que somos culpables de eventos que no están en nuestras manos, como esto que decía Vinash, o sea, yo me siento culpable porque no pude salvar a los niños, ¿no? O yo me siento culpable porque lastimé a mis hijos, o me siento culpable porque fui infiel. Y esa culpa, ¿no? Muchas veces lo que hace es enmascarar el verdadero sentimiento. Porque la culpa me permite creer que si yo hubiera hecho algo diferente, iba a tener un resultado diferente, que es algo que me está doliendo en el momento. Sí. Entonces, nuestra mente, Fernando, siempre va a preferir sentirse culpable que desprotegida. Entonces, si yo creo que hubiera podido hacer algo diferente, no estaría viviendo esto. Pero lo que está impidiendo la culpa es sentir la verdadera emoción, que es, por ejemplo, el dolor o el miedo o el enojo a la situación que viví. Entonces, la culpa es una carga tremenda que nos deja ciclados, ¿no? Sin poder soltar. Nos quedamos pegados en relaciones, en eventos, ¿no? Entonces, cuando nosotros podemos, con respiración y con movimiento, abrir esta puerta en nuestro cuerpo de esas memorias y en un espacio seguro, en confianza, que yo pueda empezar a expresar lo que no pude hacer en ese momento, mi cuerpo cambia y mi mente se relaja y mi vida se transforma. He visto que mucha gente se ve triste, es decir, se ve con dolor, ¿no? Hay personas que quizás somos más, observamos un poco más, y tú ves, no sé, en un restaurante, en una reunión, en un trabajo, que la persona en sí no irradia luz, le voy a poner así, no irradia vida, ¿no? A lo mejor estoy siendo un poquito demasiado objetivo en leer un cuerpo, pero están mencionando que a través de la música, de los movimientos, se empieza a desatorar todo este tipo de cosas. Entonces, la pregunta es, ¿qué tanto realmente las personas saben que tienen este tipo de estrés postraumático o qué tanto somatizan, ¿no? En su semblante o en su cuerpo, esto que quizás lo tienen ahí enterrado, pero no saben qué es? Contesta. Sí. Bueno, hay una enfermedad moderna, nomás que todavía no la hemos subido a la Organización Mundial de la Salud, pero se llama la jeta patológica. Okay. Entonces, esta jeta patológica que es contagiosa, tú decías muy bien ahorita porque yo soy, bueno, me gusta andar de chismoso, observar así en la Curioso. calle, curioso, y es mucho más las personas que no sonríen, no tienen un gesto agradable, van pensando, angustiados, todo el tiempo se ven muchas personas así. Obviamente se puede saber que así aventuradamente uno dice, bueno, pues está en unos episodios de ansiedad o tal vez tenga ya un trastorno ansiótico o tal vez
tengan ya un estrés postraumático. O sea, hay tantas definiciones ya en una situación de ese tipo que sabemos que en el momento de que lo sueltan, pues vuelven nuevamente pues, a ser un poco más ellos, pero a veces ni saben qué es ser ellos. Como que lo Simplemente, normalizan, ¿no? O sea, ya normalizaron un estilo de vida que nunca ha volteado a ponerse atención, ¿no? Creo. sí, yo tengo una vecina que ya ahora ya me saluda, pero me pasó mucho tiempo de que está grande la señora y pues yo salí y le decía, buenos días, y me volteé y le decía, "Eh". O sea, no está ni en la edad siquiera. Hay mucha juventud que tiene esa jeta patológica, igual que muchas personas adultas. Nomás que probablemente mientras el cuerpo esté sano en nosotros o movible, creo que nos puede ayudar mucho porque después él no nos va a poder ayudar. Entonces, a veces es un muy buen momento para poder adentrarse en un misterio de este tipo del arte de soltar. Cualquier tipo de persona puede ir, es decir, no importa qué queramos soltar, o sea, ¿cuál sería como la gente que nos ve de repente para que se dé cuenta si tiene algo que soltar o no? ¿Qué tendría que preguntarse? Ujú. Y entiendo muy bien por dónde va tu pregunta, Fer, ¿no? Es como dices, a veces ni siquiera somos conscientes que Ujú, tenemos estas emociones ahí reprimidas o atoradas, ¿no? Es como nos vamos disociando, desconectando, lo normalizamos, ¿no? exacto. Eh, pero si tú no encuentras un sentido de tu vida, o te cuesta trabajo relacionarte, o te dan miedo los cambios, te cuesta trabajo tomar decisiones, te sientes avergonzado de tu cuerpo, o te cuesta poner límites, o a veces no quieres pararte de la cama, o de pronto te sientes muy enojado o enojada y no sabes qué pasa, o ansioso, o tienes mucho miedo al futuro. No es cualquier persona, porque Avinash habla de este caso, ¿no? Del Ujú, estrés postraumático en los bomberos. ujú. Pero yo quiero decirte que el trauma es parte de nuestra vida. Todos tenemos eventos traumáticos en nuestra vida que dejan una huella que se sostiene en el tiempo, seamos conscientes o no. A veces hay estos disparadores, ¿no? Cosas que pasan afuera y que nos hacen sentir emociones muy intensas y no nos explicamos. Porque algo que sucedió o que recordé y no sé qué hacer con esto. Eso es este estrés postraumático, ¿no? Después de la pandemia hubo y hay todavía muchísimo estrés postraumático, ¿no? Que es este sobrecontrol, el miedo a enfermarnos, el miedo a morir, el miedo de que nuestros seres queridos mueran, el hecho de vivir en una sociedad que no es segura, eso también me genera miedo de salir, no de manejar, de ir a ciertos lugares. Si contestando más específicamente tu pregunta, si tú te sientes con miedo o con tristeza, que a veces no sabes qué hacer, o muy enojado, irritable, es un buen lugar para venir, ¿no? Para que tú puedas hacerte consciente de esa emoción, ver de dónde viene, soltar y aprender técnicas para que tú puedas gestionar estas emociones y esto que se dispara, ¿no? Con los eventos del día a día. ¿Algún caso que recuerden que le hayan dado seguimiento y que hoy vean? Es decir, llegó una persona así y después ahorita mencionaba también a Avinash, pues de repente haces hasta una relación de amistad por la conexión y que de repente ves que sí da un giro y que me imagino que genera una satisfacción, queramos o no, por haber sido nosotros un vehículo. ¿Algún caso que recuerden y quiera compartir? Si yo quiero compartir en el último arte de soltar, Sí. hemos tenido yo entre mis pacientes y de los participantes muchos médicos.
Ok. y médicos que están en la especialidad. Sí, es Entonces, complicado, ¿no? los médicos tienen muchísima presión desde el primer año de la carrera, ¿no? Sí. Y tienen mucha restricción de sueño, de diversión, de lo básico hasta de la comida, y se van retraumatizando con lo que ven, ¿no? Los casos, la muerte, la enfermedad. Eso también, aunque no te pase a ti, te traumatiza. Sí. Y hemos visto que en ellos se va perdiendo estas ganas de vivir. Y Oye, están, no, que no pierdas la idea. Nada más ahorita, porque a mí sí se me pierde, entonces lo tengo que decir. Pareciera que se entrenan hasta en una psicopatía, ¿no? Para dejar de sentir, ¿no? totalmente, se tienen que disociar y Ujú, es lo que se llama fatiga por compasión. Es decir, yo tengo que hacerme frío, duro, ujú, insensible, porque ujú. no puedo con esto. Sí. Y bueno, así como decía Vinash que en los bomberos no hay como un apoyo, en los médicos tampoco. Ujú, Entonces llegó un médico de, no sé, tiene 32 años y la primera actividad que hicimos fue un baile, ¿no? ujú, Y prácticamente no se movía, ¿te acuerdas? No ujú. se movía, estaba como de malas, como diciendo a qué vine, ¿no? Y conforme fueron pasando las actividades, ¿no? Después hicimos una meditación de Osho, que es una meditación activa, catártica, que te permite sanar a todos niveles. Ujú. Era otro, estaba súper movido, natural, suelto, expresó, y al final él lloraba y decía, hacía años que no me podía, que no me sentía así de vivo, de conectado, toda su cara cambió, su cuerpo se relajó, y lo interesante es que había otra paciente que dijo, yo también soy médico y me siento igual. Y luego otro amigo dijo, tengo una hija que también está estudiando medicina y se siente igual. Y todos pudimos reflejarnos, ¿no? Decir, yo también así me he sentido, ¿no? Entonces, es increíble la transformación que sucede durante el evento. Ujú. Y claro, nosotros les damos consejos, ¿no? Ciertas técnicas, ejercicios para que ellos puedan continuar con este trabajo ya por su cuenta. Ok, Avinash, ¿cuál sería un consejo para ir más o menos ya concluyendo para la gente en general de forma preventiva, ¿no? Porque creo que también podemos empezar a hacer algo para ir tomando conciencia y evitar caer de repente en este estrés postraumático, ¿no? ¿Qué consejo le das tú ahí a colegas que de repente se te cruzan por la calle? Pues un consejo que a mí se me hace muy importante e interesante, aunque lo hagan en el baño, yo les digo, canten su pena o canten lo que tengan. No canten una canción ya hecha, una fabricada que esté popularmente en el momento. Escríbela y deja que salga los sonidos que son necesarios de desamor, de enojo, de lo que sea, pero cántala. Y obviamente hacer algunas muecas y simplemente decir borucas, cantar, hacer borucas, mover el cuerpo. Yo a veces les he dicho a algunos otros, muevan los ojos de un lado a otro, hagan círculos, hagan viscos. O sea, es salir de ese condicionamiento de quedarse quietos con los pensamientos. Hay que sacudirlos. Ok, me gusta, me gusta. Bien, pues a manera de concluir, Liz, ya alguna vez te pregunté en otra entrevista, pero lo vuelvo a hacer. ¿Cómo te gustaría a ti que te recordaran? Porque eso Mira, va cambiando, ¿eh? O sea, así como los Claro. conceptos de vida, amor, felicidad con el tiempo van cambiando, creo que también nuestro legado, de alguna manera, hay diferentes puntos de vista. Entonces, a ver,
Dime, Pues Garibay. me gustaría que me recordaran como una mujer y una persona consciente, que vive en el corazón, que está al servicio y que es congruente con ella misma. Bien, me gusta. Avinash, misma pregunta, ¿cómo te gustaría que te recordaran a ti? No, pues sí está, es una pequeña pregunta, pero con un fondo grandioso. Ajá. A mí me gustaría que no me recordara a nadie, o sea, no, que hicieran lo que pudieran y mientras estuve vivo y ellos vivos o mientras nos conocimos y estuvimos, hacer lo que se pudo. Después de ahí, no me interesaría más ser parte del recuerdo de alguien o que tenga un ancla o que tenga nada. Me gusta. Ese es el arte de soltar. Excelente. Pues les agradezco mucho. Vamos a dejar todos los datos de ellos aquí abajo en la descripción para que los puedan contactar tanto de forma individual en sus redes como toda la información de estos talleres que eventualmente están haciendo y colaborando. Pues les agradezco mucho y bueno, si les gustó este video, suscríbanse y compártanlo. Muchas gracias a los dos. Muchas Gracias, Fer, un abrazo.